Gracias, Doug, gracias, Lou, gracias, Gabriel. Y gracias a los dominicanos por estar aquí. Como indica el título, tengo tres temas que quiero cubrir brevemente: la función del dinero, la relación entre el Estado y el dinero, y la política internacional y el dinero. Así que comenzamos con el tema del dinero. ¿Cuál es la función del dinero? ¿Por qué retenemos dinero? Es fácil explicar por qué tenemos bienes de consumo. Los consumimos. También es fácil explicar por qué tenemos bienes de producción. Bienes de producción que utilizamos para producir bienes de consumo. Pero, ¿por qué tenemos dinero a pesar de que no consumimos dinero? Tampoco transformamos el dinero en otra cosa que luego podemos consumir. Y en resumen, la respuesta se debe a la existencia de incertidumbre. Si el mundo fuera perfectamente seguro en el sentido de que pudiéramos predecir todo lo que queremos tener en el futuro, que otras personas quieren tener en el futuro, etc., no existiría el dinero. Lo haríamos perfectamente solo con bienes de consumo y bienes de producción. Pero la incertidumbre es no saber cuándo necesitamos qué. Y el hecho de la incertidumbre explica por qué la gente busca bienes específicos que tienen la característica de ser fácilmente vendibles, de ser ampliamente aceptables. E imagina que quieres prepararte para contingencias que no puedes prever. Puede darse cuenta de inmediato de que si tiene un producto que se puede revender lo más fácilmente posible, lo más ampliamente aceptable posible, entonces está perfectamente preparado para estas contingencias que podrían surgir en el transcurso del tiempo. Porque cada vez que surge tal contingencia, simplemente tomas tu dinero, el producto más aceptable, y lo vendes para satisfacer cualquier deseo que pueda surgir. Y no podías predecirlo antes de que surgiera. El dinero, entonces, es la mercancía más aceptada. Es el medio de pago final, y es la mejor protección contra la incertidumbre subjetivamente sentida. Y también puede imaginar que hay una tendencia en el mercado a medida que una división del trabajo se expande, en última instancia, se vuelve mundial, para que los participantes del mercado seleccionen un producto. Es decir, a escala mundial, el producto más fácilmente vendible y el producto más ampliamente aceptado. Esto lo prepara para futuras contingencias de la mejor manera concebible. Por lo tanto, existe una tendencia en el mercado para el desarrollo de un dinero de productos básicos de un solo mundo. E históricamente eso pasó a ser oro o plata en cualquier caso, alguna mercancía con esta característica. Por lo tanto, asignamos y reasignamos continuamente todos nuestros activos, ya sea en forma de dinero o en forma de bienes de consumo o bienes de producción, o títulos de bienes de consumo o títulos de bienes de producción. Y la forma en que asignamos nuestros activos en estas tres categorías distintas y reasignamos refleja constantemente, por así decirlo, entre otras cosas, la incertidumbre percibida de una persona o la aversión de una persona a la incertidumbre. Cuanto más seguros estamos de nuestro futuro, en la medida en que percibimos el futuro como seguro, menos efectivo querríamos tener a mano, menos liquidez queremos tener y ser invertidos en cambio solo en bienes de consumo y bienes de producción.
Por otro lado, cuanto menos inciertos estamos sobre el futuro, más nos interesa aumentar nuestros saldos de efectivo o aumentar el poder adquisitivo por unidad de dinero y salir de los bienes de consumo y los bienes de producción. Tanto sobre el dinero. Ahora paso al tema del Estado y su relación con el dinero. Permítanme definir lo que es un Estado. El Estado es el árbitro último en todos los casos de conflicto que surjan, incluidos los conflictos que involucren al propio Estado. Ahora, si escuchas este tipo de definición, inmediatamente te das cuenta de que este es un tipo de institución muy singular. Imagínese que se reúne con algunos amigos y sugiere que como una solución de problemas sociales, en cada caso de conflicto que tenga contigo, seré el juez supremo que está bien y mal, incluso en los casos de conflicto que comienzo contigo. Estoy bastante seguro de que si les presentas esto a tus amigos, inmediatamente te declararán loco o lo que sea. Sin embargo, tal institución ha llegado a existir. Todos sabemos que si tenemos un conflicto con un Estado que el Estado realmente ha causado, lo es. Son los agentes del Estado los que deciden si tuvieron razón al golpearte en la cabeza o no. Y puede predecir, por supuesto, cuál será su decisión en general. Y las instituciones como esta tardaron cientos de años en desarrollarse a partir de una situación en la que había muchos jueces. Están decidiendo y compitiendo. Jueces decidiendo quién tenía razón y quién estaba equivocado. Es un largo desarrollo histórico, y tomaría demasiado tiempo explicar cómo un tipo de institución tan milagrosa podría lograrlo. En cualquier caso, lo que se puede predecir, por supuesto, es que si tal institución existe y existe, entonces la consecuencia será, habrá una expropiación y explotación continua de los propietarios y del Estado en su intento de enriquecerse a expensas de otras personas. Porque, obviamente, es el juez supremo en todos los casos de conflicto. El Estado tiene, por supuesto, un interés particular en la expropiación de dinero por la misma razón por la que también nos gusta tener dinero. Es decir, el dinero les permite hacer lo que les plazca, en cualquier momento en que tengan ciertos deseos. Es por eso que todos los estados están interesados en los impuestos. Pero no se puede imponer impuestos a las personas sin ver algunas repercusiones. Las repercusiones son que las personas podrían no ser tan productivas como lo serían de otra manera si le roban continuamente sus ingresos monetarios. Entonces, hay una fuente alternativa de ingresos para el Estado además de los impuestos, y eso es tratar de obtener control sobre la producción de dinero en sí. Y todos los estados han pasado esencialmente por tres pasos para asegurar el control de la oferta de dinero. Y los tres pasos son, primero, monopolizas la acuñación de oro, la acuñación de plata. Tú eres el único que puede hacer esto. Esto le permite, por supuesto, participar más fácilmente en la falsificación de lo que sería si hubiera competidores en el campo que puedan señalar, miren, este tipo está falsificando o reduciendo el contenido de oro o el contenido de plata. El segundo paso que tienes que dar es monopolizar la producción de sustitutos del dinero. Los sustitutos del dinero no son más que títulos de dinero, boletos de papel que lo certifican como propietario de una cierta cantidad de oro. Así que lo siguiente es monopolizar la producción de sustitutos del dinero.
Si hace esto, puede enriquecerse nuevamente simplemente imprimiendo más boletos de los que están disponibles en oro o plata. Y el tercer y último paso en este proceso es cortar el vínculo entre los títulos de propiedad y la propiedad. Para cortar el lazo entre los sustitutos de dinero y el dinero genuino al que el título le da derecho. Y luego estamos en un estándar completo de dinero fiduciario. Entonces el dinero se puede producir literalmente de la nada. Es fácil ver que, por supuesto, los estados harían un uso masivo de esta capacidad. Si te diera derecho, eres el único que puede imprimir papel moneda. Por supuesto que imprimirías papel moneda y te darás cuenta de que tienes muchos más amigos de los que jamás imaginaste que podrías tener en tu vida. Todos ellos vendrán a ti y querrán que los ayudes. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que hay una redistribución permanente de los ingresos. El aumento de la oferta de dinero no puede hacer que la sociedad en su conjunto sea más rica, pero puede redistribuir el ingreso dentro de la sociedad. Y el patrón de esta redistribución es, el que obtiene el dinero primero ganará a expensas de los que obtienen el dinero. Más tarde, el que lo consigue primero puede comprar, por así decirlo, a los viejos precios bajos y los precios suben. Aquellas personas que tienen ingresos fijos verán que sus ingresos reales, su poder adquisitivo se ha visto disminuido. Ese es el primer efecto. El segundo efecto es que si este dinero recién impreso se canaliza a la economía a través del mercado de crédito, la tasa de interés será más baja de lo que sería de otra manera. Es menor a pesar de que la gente no ha ahorrado más solo porque se ha impreso más dinero. Y la gente se involucrará en proyectos de inversión que no están justificados a la luz de la cantidad de ahorros genuinos que se han producido. Por lo tanto, provocamos ciclos económicos. Esta es la idea básica de la teoría austriaca del ciclo económico. Y el tercer efecto es, por supuesto, que tenemos deudas gubernamentales en constante aumento porque podemos monetizar nuestra deuda. Es decir, podemos simplemente para pagar nuestra deuda, recurrir a los medios de producción del dinero para pagar nuestras deudas. Además, por supuesto, debido a que las personas no son consideradas propietarias del gobierno, sino políticas democráticas, estarán fuera del poder durante mucho tiempo y no serán responsables personalmente de las deudas que ellos mismos acumularon durante el tiempo en que estuvieron a cargo del gobierno. Y como resultado final de que los gobiernos se hagan cargo de la producción de dinero y porque los estados pueden legislar de nuevo, en cada caso de conflicto, deciden quién tiene razón y quién está equivocado y luego pueden cambiar las leyes de la forma que deseen. El nivel de incertidumbre en realidad se eleva a nuevas alturas. Pueden crear incertidumbres que antes no existían. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de esto es que la demanda de liquidez en realidad está aumentando. Es decir, la gente está mucho más preocupada en presencia de un Estado por invertir en recursos a causa de su liquidez que si tuviéramos un dinero estable como el patrón oro. Así que ahora paso a la política internacional. Existen, por supuesto, muchos estados, y todos estos estados pasaron esencialmente por los pasos que he delineado.
Cada uno tiene su propio papel moneda nacional emitido por su propio banco central, y esto causa un cierto problema para los estados. Si un estado infla su propio papel moneda continuamente más que otros estados, entonces su moneda está destinada a caer. El tipo de cambio de su moneda está obligado a caer frente a otras, con la consecuencia de que si las personas anticipan que la moneda de mi país, por así decirlo, está cayendo continuamente frente a la moneda de otros, entonces simplemente abandonan la moneda que cae continuamente y se mudan a otros. Y eso, por supuesto, le quitaría este magnífico poder que tienen los estados para enriquecerse creando dinero de la nada. Esto me lleva a la política internacional. Si tenemos muchos estados en su lugar, debemos esperar que tengamos un mayor nivel de actividades bélicas en marcha. La razón es muy elemental. Los estados primero están en el negocio de desgarrar a las personas, por lo que no tienen restricciones morales para empezar. Pero como estado, también puede externalizar el costo de la agresión a los demás. Es decir, puedes hacer que otras personas paguen por tus propios impulsos agresivos que tienes. Las personas tienen impulsos agresivos más o menos, pero lo que te frena a veces a ceder a tus impulsos agresivos es, por supuesto, el hecho de que tienes que pagar por ello. Tienes que pagar por las armas, por los guardaespaldas, lo que sea necesario para atacar a otras personas. Sin embargo, si no tienes que pagarte a ti mismo por agredir a otras personas, pero puedes hacer que otras personas paguen por tus aventuras agresivas, entonces tiendes a ser más agresivo de lo que serías de otra manera. Debido a esto, tenemos la tendencia de que los estados vayan a la guerra entre sí. Y esto me lleva a lo que yo llamo la paradoja de la política exterior: quién gana en las guerras y quién pierde en las guerras. Y la paradoja es esta: los estados que son internamente opresivos tienen economías que tienden a ser débiles. Pero para tener éxito en una guerra, se necesita una economía productiva. Tienes que construir las armas. Tienes que tener ciudadanos nacionales que sigan produciendo y así sucesivamente. Y economías opresivas. Los estados opresivos no tienen una economía floreciente, por lo que tienden a ser, en lo que respecta a la política exterior, más bien cautelosos porque saben que, siendo lo mismo, a la larga, tenderán a perder. Por otro lado, los estados liberales en el sentido europeo de que son comparativamente amables con su población, tienen una economía en funcionamiento y tenderán a ganar en guerras prolongadas, con el resultado de que los países más liberales tenderán a ser las principales potencias imperialistas. Primer ejemplo, por supuesto, Gran Bretaña es bastante liberal, pero por supuesto es la más poderosa durante muchos siglos. El país imperial más poderoso precisamente porque tienen los medios para derrotar a otros países. Y luego, por supuesto, comenzando con el final de la Primera Guerra Mundial y luego aún más pronunciado después de la Segunda Guerra Mundial, este papel que fue desempeñado formalmente por Gran Bretaña fue asumido por los Estados Unidos. De nuevo, un país muy liberal, pero debido a esto y a la naturaleza de los estados de ser instituciones agresivas, para empezar, una tendencia a que Estados Unidos se convierta en el país imperialista más importante, apoderándose de otros territorios para ordeñar las vacas que pastan en otros territorios también. Taking over other territories in order to milk the cows that graze on other territories as well. Pero no es necesario que en realidad tenga que hacerse cargo de un país de otro país para explotar a este otro país.
Esto no quiere decir que Gran Bretaña y los Estados Unidos no se hicieran cargo también de los países. Simplemente mire la cantidad de tropas que los estadounidenses han estacionado en varios países. No están ahí para proteger a la población doméstica de cualquier robo a mano armada o algo así. Están ahí, por supuesto, para ejercer presión sobre los gobiernos en los que están estacionados. Imagínese, por ejemplo, que hubiera tropas españolas, tropas alemanas, tropas chinas, etc. en territorio estadounidense. ¿Qué pensaría la población estadounidense al respecto? Ya sea que estén allí para protegerlos o si podrían tener una función ligeramente diferente de lo que Estados Unidos afirma que hacen sus tropas en otros países. Así que la alternativa a tomar el control de los países es participar en lo que se podría llamar imperialismo monetario. Y el mejor ejemplo de esto es probablemente el antiguo sistema de Bretton Woods, que colapsó en 1971. Entonces, ¿cómo funciona? Normalmente, un país tiene que financiar sus importaciones con sus exportaciones. Las importaciones, después de todo, son bienes que me benefician en casa. Las exportaciones son cosas que benefician a otras personas. La gente no te da folletos gratis. Tienes que pagar por tus importaciones. Y pagar por sus importaciones es exportar bienes a aquellas personas de las que importó algo importado. Pero es posible que pueda evitar esto, pagando sus importaciones con sus exportaciones. Si ha establecido un sistema como el que existía con Bretton Woods, ¿cómo funcionó este sistema? En ese momento, Estados Unidos todavía tenía la obligación de canjear $35 por una onza de oro a los bancos centrales extranjeros. El gobierno de los Estados Unidos expandió su papel de suministros de dólares de papel, y persuadieron a los bancos centrales de otros países inferiores, para que inflaran los dólares estadounidenses que recibían en estos países, manteniendo así estables los tipos de cambio entre las monedas, más o menos al menos. Thereby holding the exchange rates between the currencies stable, more or less at least. Y bancos centrales alemanes, bancos centrales españoles, usarían sus dólares que recibieron no para comprar bienes estadounidenses o no para comprar bienes raíces estadounidenses, sino simplemente para invertir estos montos en dólares en bonos del gobierno emitidos por los Estados Unidos. In government bonds issued by the United States. Es decir, tuvimos lo que se llamó déficits comerciales sin lágrimas. Trade deficits without tears. Los Estados Unidos podrían tener déficits comerciales permanentes sin tener que pagarlos en forma de bienes genuinos que fluyen de los Estados Unidos o bienes genuinos en los Estados Unidos que son comprados por extranjeros. Así que se estableció un sistema en el que el Banco Central estadounidense explota a la población nacional y también a la población extranjera. Ahora, esto, por supuesto, pueden imaginar que la solución definitiva a los problemas de los estados es crear un Banco Central Mundial único, por supuesto, dominado por los Estados Unidos, y luego emitir un papel moneda mundial único donde este proceso, por así decirlo, funcionaría de la manera más fluida que puedan imaginar. Entonces, un signo de imperialismo monetario es cuántas reservas o la cantidad de reservas que otros países tienen en forma de dólares estadounidenses. Como saben, este sistema de Bretton Woods, por supuesto, fracasó porque se produjeron algunas corridas bancarias.
Otros bancos centrales presentaron a los Estados Unidos la avalancha de dólares en papel que querían canjearlos por oro. Pero Estados Unidos, por supuesto, no pudo hacerlo. Entonces, en 1971, Estados Unidos esencialmente se declaró en bancarrota. La pregunta es, ¿por qué otros países no hicieron nada al respecto? Y la respuesta es, por supuesto, porque fue Estados Unidos. Los matones pequeños son matones de constitución pequeña y Estados Unidos es un gran matón. Y los pequeños matones no fueron capaces de amenazar a los Estados Unidos con un gran matón para enviar toda su reserva de oro a otros países desde 1971. Entonces hemos entrado en un periodo de la historia como nunca antes había existido, en el que no quedaba absolutamente ningún lazo con el oro. El mundo entero estaba ahora en dinero fiduciario puro, en un estándar de dinero fiduciario puro. Por supuesto, inicialmente, la idea era que, desde el punto de vista de los Estados Unidos, todo funcionaría como antes. En lugar de tener reservas en dólares que de alguna manera estarían vinculadas al oro, se suponía que otros países simplemente tenían reservas en dólares que no estaban vinculadas a absolutamente nada, excepto a la confianza en la confiabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Pero con la eliminación del último empate con el oro, diría que también podemos ver una caída gradual en el poder de los Estados Unidos. We can also see a gradual fall in the power of the United States. Mientras Estados Unidos estuvo de alguna manera vinculado al oro, la confianza y el poder de la confianza en los Estados Unidos y el poder de los Estados Unidos fue mayor y desde entonces ha disminuido continuamente. Durante un tiempo, esta pérdida de poder de los Estados Unidos estuvo oculta por el hecho de que después de la caída del comunismo, todos los países del bloque del Este también comenzaron a exigir dólares en aumento y agregar dólares a sus propias reservas, dando la impresión de que la fuerza de los Estados Unidos no había disminuido. Also began to demand increasingly dollars and add dollars to their own reserves, giving the impression that the strength of the United States En realidad, muchos países estaban dolarizados. Los dólares se utilizaron en otros países como moneda. Pero este nuevo sistema, que existía desde 1971, no era, por supuesto, un sistema sin crisis. Tuvimos corridas bancarias recurrentes y tuvimos quiebras estatales, aunque no en el centro del imperio estadounidense, sino en los márgenes, en lugares como Argentina, varios otros países sudamericanos, etc. Tuvimos tipos de cambio muy fluctuantes. También tuvimos hiperinflación en varios países, y con la crisis más reciente, creo que los problemas han surgido, por así decirlo, en el centro del imperio en lugar de en los márgenes. Así que ahora teníamos corridas bancarias en los Estados Unidos. Y en respuesta a las corridas bancarias en los Estados Unidos, tenemos una nueva creación masiva de dinero fiduciario y una creación de crédito crediticio que se extiende desde el centro del imperio hacia la periferia. El dólar y el gobierno de los Estados Unidos son vistos por primera vez como genuinamente vulnerables y, en consecuencia, la demanda de dólares y bonos del gobierno de los Estados Unidos ha disminuido en relación con la de otras monedas importantes, como el euro y los bonos dominados por el euro. Y, por supuesto, también en relación con el oro, las reservas en dólares de otros bancos centrales, la proporción de reservas que tienen en forma de dólares ha disminuido continuamente. Creo que estaba en el rango del 80% y ha disminuido a algo así como 60%. Esas son solo cifras de estadio de béisbol.
Además, ha habido un aumento masivo en la oferta de dólares. Combinado, por supuesto, con una mayor conciencia en el público en general de que la deuda total acumulada por el gobierno de los Estados Unidos no puede financiarse, excepto, por supuesto, a tasas de crecimiento económico. Eso es imposible dada la carga que el gobierno de los Estados Unidos es y ha sido para el sector productivo de los Estados Unidos. Estados Unidos tendría que ahorrar mucho más, mientras que sus ingresos reales caerían continuamente. Tendrían que pagar mucho más porque tendrían que exportarse muchos más bienes para pagar sus importaciones. Por el hecho de que Estados Unidos ha vivido durante mucho tiempo a expensas de otros países, por lo que las tasas de ahorro tendrían que aumentar drásticamente a pesar de la caída de los ingresos reales. Se puede descartar que tal cosa sea completamente irreal. Así que esto simplemente no va a suceder. Me temo que lo que sucederá será una fuerte caída del dólar y, por supuesto, también una fuerte caída del valor de los bonos del gobierno de los Estados Unidos. Y es posible que tengamos que anticipar la posibilidad real de hiperinflación o el incumplimiento del gobierno de los Estados Unidos. Y me temo, por supuesto, que si incumplen el pago de sus bonos, lo harán primero, por supuesto, con los extranjeros. Por lo tanto, especialmente los extranjeros que poseen bonos del gobierno de los Estados Unidos deben tener mucho cuidado, si es una sabia inversión. Por supuesto, pueden esperar que ahora, en esta situación de crisis, se haga un último intento desesperado para lograr este objetivo final que indiqué antes. Eso es crear una especie de Banco Central Mundial con cierto dominio de los Estados Unidos para rescatarse una vez más de este problema y solo crear un escenario para una catástrofe aún mayor que se avecina. Lo que sea dentro de 10 o 15 años. Pero todo esto, me temo, será en vano. No puede evitar el colapso final del sistema monetario actual. Y de nuevo, recordemos, este sistema solo ha durado 40 años y nunca ha existido nada como esto en la historia de la humanidad. Y este sistema no va a durar mucho más. Y con este colapso que eventualmente vendrá, ya sea de inmediato o en un futuro no muy lejano, lo único bueno que saldrá de esto será que el imperio estadounidense se desmoronará. Desde que Estados Unidos ha abandonado todos los lazos con el oro, se ha convertido cada vez más en un tigre de papel. Pero desafortunadamente, también tenemos que ser conscientes del hecho de que las personas que son muy débiles, que se han convertido en un tigre de papel, también pueden volverse muy peligrosas y causar otra crisis para pretender que pueden rescatarnos de esta crisis y causar otra crisis que podría hacer que la gente clame por un nuevo Banco Central Mundial, etc. Or to pretend that they can rescue us out of this crisis and to cause another crisis that might make people clamor for a new world central bank and so forth. No es improbable que Estados Unidos incluso expanda sus actividades bélicas en el Medio Oriente. Quién sabe, después de Irak, Irán será el siguiente. Y si Estados Unidos no lo hace directamente, tal vez Israel lo haga por ellos. Y luego, una vez que Israel comience esto, Estados Unidos, por supuesto, no puede ayudarlos. Gracias.